Esto es Get to Know, rompiendo paradigmas para llevarte a la cultura de Dios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y todo eso es Dios. El amor de Dios es mayor que mis problemas, mis errores y debilidades. No sé si han estado en alguna situación realmente donde han visto el amor de Dios de manifiesto en sus vidas. Eso es algo maravilloso, algo inexplicable. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va más allá de lo que podemos llegar a entender. Yo he estado en situaciones donde yo he visto el amor de Dios que ha sido manifiesto en mi vida, que ha sido evidente en mi vida. Y de verdad, yo me siento una persona amada, donde no merezco amor, una persona atendida. De verdad que el amor de Dios es inexplicable. Es algo que me encantaría que todos podamos experimentar y todos podamos experimentarlo de una manera consciente de lo que es el amor de Dios. En ocasiones estamos atravesando una situación muy difícil o quizás muy delicada para nosotros, que nos hacen sentir que el mundo se nos está viniendo encima. O sea, a veces me pasa que he pasado por situaciones donde siento que todo está al revés, todo está de cabeza, que siento que como si ya no pudiera más. Justo en ese momento sentimos un abandono de parte de Dios, aunque no sea así. Les voy a contar una anécdota de mi vida. Un tiempo, a principios del 2018, donde yo pasé por una situación muy difícil, realmente muy difícil. En ese momento tenía como 3 enfermedades que habían venido a mi cuerpo de una manera repentina, donde no había explicación para mí. Fue algo increíblemente doloroso. Y toda mi vida yo conocía a un Dios justo, a un Dios bueno, según lo que yo entendía que conocía de Dios. Y en ese momento empecé a culpar a Dios de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, porque yo decía, tú lo permites, es tu culpa. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué yo que yo dejo el pellejo aquí, como dice un buen dominicano, dejo el pellejo aquí, sirviéndote, siguiendo tus pasos? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que sufrir eso mientras que hay personas que ni siquiera te aman y se embriagan, tienen vicios y hacen cosas inapropiadas? ¿Por qué yo tengo que sufrir este tipo de cosas? ¿Por qué tú tienes que permitir que eso pase con mi vida? Y yo me envolví tanto en ese pensamiento de que Dios era un Dios injusto, de que Dios no era un Dios bueno, como siempre se me había dicho en todo el tiempo. Porque estaba pasando una situación muy difícil, donde solamente yo entendía qué me pasaba dentro de mí. Y Dios, solamente nosotros dos podíamos sentir qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo y qué era lo que estaba pasando conmigo. ¿Qué me aquejaba? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir mal? En un momento de mi vida entendí que amaba a Dios, hasta que Él no hizo lo que yo quería. Yo decía, quita de mí esas enfermedades, quita de mí eso que me aqueja. ¿Por qué? ¿Por qué los permites? Y yo sentía un silencio eterno de Dios, no sabiendo que el silencio de Dios también es una muestra de amor. Era tan fuerte que yo le decía al Señor, cuando yo salía de mi casa de camino al trabajo, de camino a donde sea que me iba a dirigir, yo decía, yo sé que yo no lo merezco porque yo estoy juzgándote y yo estoy culpándote, pero por favor, cuídame, protégeme, ten misericordia de mí. O sea, yo nunca dije, no existes. Dije, no, nunca has existido o quizás nunca dije que Él no podía cubrir a una persona. Yo simplemente estaba muy molesta con Él y decía, no es justo lo que tú haces conmigo, no es justo lo que yo siento. Siento que el mundo se me está viniendo encima. Cada vez que voy al médico tengo un diagnóstico nuevo. Y déjenme decirle que en ese tiempo yo tenía como 3 diagnósticos, ahora tengo como 7. Es diferente, ahora lo siento diferente realmente. Y en ese momento Dios mantenía el silencio y me di cuenta que yo lo amaba hasta que Él decidió no hacer lo que yo quiera.
Yo había pasado situaciones fuertes en mi vida, claro que sí, pero esta aquejaba directamente a mi cuerpo y me impedía hacer muchas cosas. Lo que yo hacía normalmente, yo soy una persona muy activa, yo no podía ser una persona activa. Y eso a mí me ponía mal. Y no entendía por qué, al punto que yo dejé de ir a la iglesia como por 1 mes y medio. Casi nadie se dio cuenta realmente. Casi nadie se dio cuenta. Creo que solo mi esposo se dio cuenta porque vivía conmigo. Y él estaba tan desesperado, él no sabía qué hacer porque él decía, en un momento él se sentó al lado de la cama con los ojos llorosos, llorando realmente, y me dijo, es que tú no eres la Pamela que yo conozco. O la Pamela que yo conozco no se expresaría así de Dios. Dios no ha hecho nada bueno por ti. Y yo le decía, bueno, puede ser, a su conveniencia, pero Él es injusto. Y él decía, es que no, tú no eres la Pamela que yo conocí. ¿Dónde está la Pamela que yo conocí? Y desesperado, llorando, me decía, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y yo le decía, ¿tú no ves todo lo que yo estoy pasando? ¿Tú lo estás pasando conmigo? ¿Por qué tú ahora quieres decir que qué fue lo que pasó? Sí puedo decir que él nunca dejó de ir a la iglesia. Él nunca se quedó conmigo de que ven, vamos a quedarnos. Yo te entiendo. No. Él se iba a la iglesia y me dejaba. Y yo me quedaba en mi casa tranquilita. Pensando que era un Dios injusto, que era un Dios que no me amaba, que era un Dios que no era bueno, no era realmente bueno como todo el mundo decía. Y en ese momento el Señor, aunque yo lo acusé, aunque yo dije de él cosas que no eran ciertas, Él aún así, por encima de todo eso, nunca dejó de amarme. Sí sentía un silencio. Sí sentí un silencio por la situación que yo estaba pasando, de que ¿por qué tú no me sanas? ¿Por qué tú no me sacas de aquí? Pero nunca me sentí sola, aún acusando a Dios. Y eso, después de eso fue como que mi relación con Él fue más profunda. Él me hizo entender que yo estaba mal. Y recuerdo que una vez llorando fui a la presencia del Señor y le dije, Padre, perdóname. Perdóname porque en vez de aferrarme a ti, lo que hice es que te puse en contra de mí. No quería saber de ti porque tú no hacías lo que yo entendía que tenías que hacer. Y ahora entiendo que es un propósito de Dios. Y incluso él me decía, mi esposo en un momento me decía, no, pero hay veces que hay personas que tienen que pasar situaciones para poder ayudar a los demás. Cuando pasen por esas situaciones, yo le decía, eso es injusto. Eso no es justo, que yo tenga que pasar una situación para poder ayudar al otro. Y él no tuvo palabra para responderme. Pero ahora yo entiendo que no es. Él no te permite solamente pasar una situación para ayudar al otro, porque sería un círculo vicioso. Él te permite pasar situaciones para crecer, que no la entiendas, pero lo hace para que crezcas. Y en ese momento yo estaba siendo muy vulnerable a cualquier cosa que pasara por mi mente. Mientras que Dios me guardó, en ese momento yo sentía miedo de que algo, que a raíz de esa enfermedad me pudiera pasar algo irremediable que causara mi muerte. Yo tenía miedo y mi miedo se reflejó de esa manera culpando a Dios, culpándolo de que Él me podía sanar y no lo hacía. Luego que fui a la presencia de Dios y le dije, Padre, perdóname porque llevo 1 mes y medio, casi 2 meses, yéndome en contra de ti, muy molesta, no quería que nadie me hablara de ti. Perdóname por eso, Señor. Perdóname. Ayúdame, dame las fuerzas que tú puedes darme. Y recuerdo que algo trabajó en mi vida, que está en 1 de Pedro 5:7, y dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Yo tenía miedo, yo tenía ansiedad, yo tenía preocupación por lo que podía pasar con mi vida. Y Él me decía, pon todas tus preocupaciones, pon todas tus ansiedades en mis manos, que yo cuido de ti. Y en Mateo 11:28 dice, dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Yo quería llevar esa cruz, yo quería llevar esa enfermedad, no sabiendo que Dios la había llevado ya en la cruz del Calvario. Yo solamente tengo que descansar en Él. Y es difícil decir descansa en Dios cuando tú ves que tu realidad no es esa. Cuando tú sientes que por un momento Él no está, no sabiendo que el silencio es una de sus muestras de amor hacia nosotros. De verdad que yo fui muy confrontada. Y pensé que Dios no me iba a perdonar. En un momento dije, ay Dios, me voy a alejar un poco de ti.
porque te acusé tanto y ahora estoy muy arrepentida de esto que hice, de esto que decía de ti. Creo que tú no me vas a perdonar, creo que yo no merezco ni siquiera que me mires. Y no fue así. Cuando yo fui a la presencia de Dios, yo no sentí a un Dios que me juzgaba, yo no sentí a un Dios que no me quería. Al revés, yo sentí que Él estaba esperándome con brazos abiertos a que yo reaccionara y fuera a su presencia y pidiera de su amor, y que Él llenara todo eso que me hacía falta. Dios nos ama y me ama por encima de todo. Yo lo había rechazado, pero aún yo rechazándolo, Él se mantuvo conmigo y nunca permitió que nada me pasara. Aunque yo decía, yo no quiero saber de ti, porque tú no eres bueno, tú no eres justo. Él nunca se apartó de mí. Creo que en nuestras dificultades, en nuestros problemas, Dios nos enseña a arraigarnos más a Él, a tener una comunión y una relación más cercana con Él. Porque a Dios le importa cómo te sientes, a Dios le importa qué está pasando en tu vida, aunque Él mantenga silencio. En Efesios 3, 17 al 19 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ese versículo, esos 3 versículos han marcado mi vida. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. A medida que yo ponga mi confianza en Él, Él habitará en mí y echará raíces. Esa confianza hará que eche raíces en el amor de Dios y esas raíces van a hacer que yo me mantenga fuerte en situaciones difíciles, en situaciones donde yo penda de un hilo, en situaciones donde yo sienta que voy a morir, en situaciones donde yo sienta que no voy a poder salir, en situaciones donde yo sienta que me faltan cosas, que me falta algo. Tengo que poner mi confianza en Dios y echar raíces en su amor. Y aunque es difícil de comprender lo tan grande que es su amor, hay que confiar en Él. Y sé que hay veces que uno no entiende cómo es que Dios perdona a un grupo de personas que cometen pecado, que hacen cosas en contra de su voluntad, que hacen cosas que no le agradan. Pero Él lo hace y es su amor, es su amor. Su amor grande y maravilloso es que hace que Él reaccione de esa manera. Y muchas veces nosotros en algún momento de nuestra vida sentimos un vacío. Sentimos que andamos por la vida mendigando amor. O quizás no mendigando amor, llenando ese vacío que nosotros tenemos con cosas que nos dañan el cuerpo, que son inapropiadas. Hasta que nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos a Dios, podemos ver y sentir su amor. Y ahí entonces tenemos plenitud. Y dice, entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando tengamos amor, cuando podamos acercarnos y sentir su amor que es inexplicable, es algo grande y poderoso realmente. He aprendido que mis problemas son de Jesús porque somos uno solo, tal cual como hace referencia Efesios 5, 31, 32, de que Jesús es uno solo con la iglesia. Y si yo soy la iglesia, a Él le importa mi problema, a Él le importa mis dificultades, a Él le importa las cosas por las que yo pase. Y tiene cuidado de eso. Nosotros asumimos que el pecado es mayor que el amor de Dios. Y no es así. Nos han enseñado inconscientemente de que Dios te abandone en medio del pecado. Nos muestran el pecado como algo más grande que Dios, como si Dios perdiera su poder ante el pecado y se tiene que alejar. No es así. No es así. Dios no pierde su poder ante el pecado y no tiene que alejarse de ti. No tiene que alejarse de ti. No tiene que alejarse de mí. Dios nos ama y tiene la capacidad de estar cerca cuando nosotros cometemos un error. ¿Para qué? Para liberarnos de esa causa que nos lleva a cometer errores, a cometer pecado. Nuestra reacción al saber que hemos fallado es alejarnos. Y no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere que nos alejemos de Él. Dios es nuestro Padre.
quien estará ahí para corregirnos, más nunca nos alejará de Él, porque Él sabe que en ese momento es donde más lo necesitamos. Y eso me acuerda mucho el hijo pródigo. Este jovencito tuvo la osadía de preguntarle a su padre, decirle a su padre que él quería heredarlo en vida, que él quería que su padre le diera sus riquezas, lo que le correspondía. Este señorito se fue y lo explotó todo el dinero que le dieron. En buen dominicano, él fue y lo explotó por ahí. Y vino con la cola entre la pata, arrepentido. Y no vino en calidad de hijo. Él volvió a su padre queriendo ser un siervo para que su padre le diera comida, para que le diera un techo y no estuviera pasando trabajo fuera de su casa. Y él se encuentra con la sorpresa de que su padre lo recibe de una manera tan apropiada, de una manera tan buena y tan agradable, que incluso hace una fiesta y dice: estaba muerto y ha resucitado. Estaba muerto, pero al volver a su padre, ha resucitado. Y eso lo hace un padre terrenal. Esto es una parábola, claro está. Pero eso lo hace un padre terrenal, porque cuando los hijos se van o se descarrilan de los valores que ellos le han enseñado siempre, y el hijo vuelve a su casa, es muy difícil. La gran mayoría de los padres lo aceptan. E incluso lo que hacen es: ven mi niño, ven, te voy a preparar esta comida que te gusta, ve, báñate, lávate la cabeza, cepíllate, te voy a dar una toalla nueva, y le busca la manera de agradarle y que se sienta cómodo y se sienta bien y no se sienta acusado por su padre. Y si eso lo hace un padre terrenal, ¿qué no haría un Padre celestial que nos creó, nuestro Padre? ¿Qué Él no haría por nosotros? Es que su amor es grande y es incomprensible. Nosotros humanamente no lo podemos comprender. Es que es demasiado grande cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es su amor. Él pudo haberle dicho a su hijo: yo no te quiero aquí. Vete, tú cometiste un error. Tú gastaste tu dinero y ya no te queda nada. Te olvidaste de tu familia. Él no hizo eso. El padre lo acogió. Y él fue en calidad de siervo y el padre lo aceptó en calidad de hijo. Eso es algo grande y poderoso realmente. Muy grande. Y también me acuerda cuando hablan de pecado, del perdón de Dios, del amor de Dios. Me acuerda mucho la historia de la mujer adúltera. Esta historia me ronda mucho en la cabeza cada vez que yo quiero juzgar a una persona. Cada vez que mi mente juzgona, humana que es, quiere decir: pero está bueno que le pase, ¿por qué lo hizo? Me acuerda mucho la historia de la mujer adúltera. A esta señora la encontraron en el acto del adulterio. La llevaron ante Jesús y querían apedrearla. Y él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él no dijo: el que esté libre de mentira, que tire la primera piedra. El que esté libre de adulterio, que tire la primera piedra. El que esté libre de fornicación, que tire la primera piedra. Él no dijo eso. Él dijo: el que esté libre de pecado, porque para él hay un solo pecado. Que nosotros le hayamos puesto una connotación diferente no quiere decir que sea así. Para Dios no hay un pecado pequeño, no hay un pecado grande, no hay un pecado blanco, uno negro, uno rojo. Para Dios hay un pecado. Y él le dijo a toda la multitud que quería apedrearla: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie se atrevió a tirar una piedra. Nadie se atrevió a hacerlo. Y él le dijo a ella: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Levántate, anda y no peques más. Eso es algo que a mí, cada vez que yo leo la historia o cada vez que recuerdo la historia, me impacta. ¿Dónde están los que te acusan? Levántate, vete y no peques más. Si eres religioso y me estás escuchando, no le estoy diciendo no le estoy incitando, no le estoy dando la libertad de que vayan a pecar y después van a decir: pero Dios me ama. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si alguno de ustedes, como yo, en algún momento nos hemos embarrado bien fuerte en el pecado, en un error, en nuestras debilidades, tenemos a un Dios y a un abogado, que es Jesús, para pelear por nosotros. Y un Dios que nos ama por encima de todo. Tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye y después nos consuela. Eso tenemos, porque todo el mundo aquí es pecador. Y es importante entender que así como yo pido que Dios me ame a mí y tenga misericordia conmigo, podamos tener amor y misericordia con los demás. De verdad que sí. Yo creo que Dios
tiene un plan con cada uno de nosotros. Y si tú sientes que tu problema, si tú sientes que tu error, el error que cometiste es tan grande que no puedes salir de ahí, ve a Dios, que su amor se va a encargar de curar todas tus heridas y de sacarte de esa situación donde estás. Él te ama por encima de todos tus errores. Él te ama por encima de todos tus problemas. Él te ama por encima de las dificultades que Él permite que pasen en tu vida. Y te ama por encima de tus debilidades. Caíste, ve donde Dios. Él te va a amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Jesús murió por encima de murió por nosotros sin importarle el pecado que íbamos a cometer, que Él sabía que íbamos a cometer. Y nos ama por encima de eso. Y el amor que el mundo nos enseña es, te voy a amar hasta que cometas un error. Cuando cometes un error, ya no te amo. Me decepcionas. Ya no eres la persona que yo pienso que eres. Y he aprendido algo en estos últimos meses que Dios me ha enseñado. Si no te lo están haciendo a ti, ¿por qué reaccionas así? Me lo están haciendo a mí, no a ti. No tienes que hacer nada. Ora por esa persona. Deja de juzgarla. Deja de creer que tú eres más buena, más correcta. No. Esa persona comete pecado diferente que el tuyo. Así que si no es a ti que te lo están haciendo, ¿por qué te quejas? Y eso ha marcado mucho mi vida. Ha cambiado mucho mi manera de pensar hacia otra persona. De verdad que sí. Hay un versículo que nosotros hemos tomado como un cliché, quizás no todo el mundo, pero yo lo he hecho muchas veces. Y es el que está en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Imagínate que tú eres el único hijo de tu mamá y tu papá y tengan que entregarte a morir por el pecado, por los errores, por las debilidades de todo el mundo que ni siquiera han nacido y tú tienes que pagar por eso. ¿Sería tu amor tan grande? ¿Cabe en tu lógica humana? No, no cabe en tu lógica humana. No cabe en mi lógica humana. Yo no moriría por ellos, pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y Dios entregó a su único Hijo. E incluso cuando Él estaba siendo crucificado, el Señor hizo silencio. Y eso es una muestra de amor. Si lo hizo con Jesús, que es su Hijo, lo va a hacer con nosotros. Somos creados por Él. Y muchísimas veces a nosotros nos han enseñado, o yo misma lo he hecho. Cuando cometo un error, tengo que purificarme, tengo que estar limpia, tengo que estar libre de ese pecado para ir a pedirle perdón a Dios y sentirme una vez más hija de Él. No es así. Cometiste un pecado, ve a la presencia del Señor porque Él sabe que ahí es donde tú lo necesitas. Cometí un pecado, debo ir a la presencia de Dios porque Él sabe que ahí es donde yo lo necesito. Si tengo necesidades, si tengo dificultades, si estoy pasando por una enfermedad, por problemas económicos, por problemas en mi casa, con mi familia, con mi mami, con mi papi, con quien sea, ve a la presencia del Señor. Si tienes problemas de emociones, sí, ve a la presencia del Señor porque Él dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades que yo cuido de ustedes. Pónganle en las manos de Dios que yo cuido de ustedes. Si tu problema es económico, ponle en la mano de Dios que Él cuida de ti. Si tu problema es de salud, ponlo en la mano de Dios que Él cuida de ti. Si tus problemas son emocionales, ponlo en la mano de Dios que Él cuida de ti. Si tus problemas son tus debilidades, ponlo en la mano de Dios que Él cuida de ti. Él cuida de ti en todo momento. Si tú tienes cualquier tipo de problema, ya sea depresión, Dios te ama y tiene cuidado de ti. Y sí, humanamente todo el mundo en algún momento te va a juzgar. Si te sientes tan sucio, si te sientes tan desdichado, ponlo en la mano de Dios, que Él va a curar todas las heridas. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima.